Ya lo dijo el pastor Justiniano, mi padre, que si bien es cierto, pues como cada domingo sentimos la ausencia de amigos y de hermanos por distintos motivos, pero casi siempre tenemos algo por lo que gozarnos y celebrarlo. Y en este caso tenemos a Francisco con nosotros. Y es un placer para esta comunidad. Puedes hacerlo si quieres, Guadalupe. Para dibujarle un poco el contexto y no se sienta muy perdido en esta mañana, comenzamos una serie hace 2 semanas y vinimos a decir que necesitamos ser felices, ¿verdad, Jacinta? Queremos ser felices y definimos un poquito en qué consistía la felicidad. Y también dijimos, Guadalupe, que a Dios le importa nuestra felicidad. Él no se muestra indiferente ante el sufrimiento humano. Al menos el Dios en el que yo creo no es así. Y explicamos la primera semana, estuvimos hablando de ciertos elementos, Francis, que nosotros podemos adoptar, podemos tomar, podemos hacer. ¿Para qué, Eduardo? Para vivir una vida más plena. Y la semana pasada hablamos de todo lo contrario, de ciertos elementos que necesitamos sustraer, eliminar, arrojar lo más lejos posible. ¿Para qué? Para no arrastrar un lastre que nos haga imposible avanzar en la vida. Porque todos vivimos, ¿verdad, Gisela? Pero la cuestión no solamente es existir, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Pero yo me pregunto, Carmen, en este tema tan complicado como es la felicidad, todo se puede resumir con cuestiones que tenemos que hacer o dejar de hacer, cosas que tenemos que abrazar y cosas que tenemos que dejar de abrazar. ¿Todo se puede resumir en eso? Pues miren, hay una oración o una plegaria que usted puede encontrar en Google fácilmente, Es la plegaria de la serenidad. Tiene casi 100 años, Pedro José, y es más larga de lo que yo he puesto aquí. Pero fíjense en los sustantivos que usa, yo los he cambiado de color para que entre mejor en nuestras cabezas. En nuestras cabezas. Pero dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Es decir, esta plegaria u oración Araceli nos muestra que hay un tercer elemento. Porque las cosas que yo puedo abrazar, Juani, o que yo puedo soltar en mayor o menor medida, dependen de mí, dependen de mi capacidad, depende de mí el amarme más a mí mismo, depende de mí el ser un poquito más agradecido. Depende de mí el valorar a las personas que tengo a mi alrededor. También Isaías, depende de mí soltar esas ideas limitantes que me incapacitan. También depende de mí soltar la ira y el resentimiento. Pero hay cosas, y yo no sé si Tere, tú estás de acuerdo conmigo o no, y puedes discrepar y me parece perfecto. Me encanta que cada persona tenga la personalidad de pensar por sí mismo y que no cualquier cosa le venga bien. Pero hay cosas que yo considero que no se pueden cambiar.
porque están más allá de nuestra capacidad, de nuestro margen de acción. Y por tanto, es importante entender la diferencia, porque si no soy capaz de entender esto, Guadalupe, ¿sabe lo que puede pasar? Que vamos a agotar toda nuestra energía tratando de cambiar lo incambiable, y como nos hemos agotado, se drenó esa energía que nosotros teníamos, ¿sabe qué va a pasar? Que al final lo que sí estaba delante de nosotros, lo que sí estaba a nuestro alcance, no vamos a poder llevarlo a cabo. Así que qué importante es, y aquí quiero usar esta palabra, es aprender a navegar en la vida, a surfear. Vámonos a Asturias todos ahí a coger una tabla. ¡No! Hay cosas que tenemos que aprender a lidiar, porque no van a cambiar. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué término sería más adecuado, si el de navegar o el de surfear? A nosotros nos gusta mucho veranear en Llanes. Y allí en Llanes hay un paseo que a mi padre le gusta mucho, que es el Paseo de San Pedro. Y tú te subes allá a lo alto y es espectacular, Araceli, porque si miras de frente, ves el Monte Cuero, a la derecha los picos de Europa. Es impresionante, pero es que te das la vuelta y ves la expansión del mar Cantábrico. Y si ves, Olga, una embarcación, parece un juguete a la distancia. Pues muchas veces nosotros somos así como ese juguete y tenemos que aprender a navegar y a surfear en la vida, porque hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad, Francisco? Pero como he dicho antes, Sofía, si estás en plan tozudo y en plan de creer que sí se puede hacer algo, que todo está sujeto a cambio, bueno, pues solamente tengo esta oración para ti. Que tengas la serenidad para aceptar todo aquello que no puedes cambiar, valor para cambiar lo que eres capaz de hacer y de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia. Así que de una forma breve, concisa y espero que amena, vamos a hablar de 4 cosas que no vamos a poder cambiar y vamos a tener que aprender a navegar o a surfear. ¿Vamos a ello, Rosa? Number 1. Número 1. No podemos cambiar el pasado. No. Que levante la mano aquella persona que no le gustaría cambiar algo de su pasado. Tal vez una decisión equivocada. O tal vez algo que nos avergüenza. O un trauma que nos destrozó la vida. Yo no estoy hablando del perdón hoy, pero alguien definió magistralmente el perdón como el hecho de viajar al pasado y regresar ileso. Porque hay personas que tienen traumas, hay personas que se avergüenzan de cosas de su pasado, y hay personas que viven arrastrando una mala decisión. ¿Sabes, Isaías? Yo en mi pasado tengo cosas que me avergüenzan y que prefiero no contarlas para no ser la comidilla de la comunidad, pero me avergüenzan. Pero no puedo cambiarlas. ¿Lo he hecho? Segunda de Simeone. Lo hecho está. Pero también he aprendido a que puedo resignificar mi forma de leer el pasado. Puedo darle... O sea, el pasado no puede cambiar, Rosa, pero sí mi actitud frente al pasado.
Pero no quiero simplificar las cosas, porque si al fin y al cabo yo te las contara, Olga, alguna de ellas incluso te parecerían graciosas. Pero hay gente que ha sufrido abusos. Hay gente que ha sufrido violencia doméstica. Hay gente que ha perdido familiares muy cercanos. Y yo no puedo hacer un ejercicio de simplismo, ¿vale? Yo no puedo decir aquí, eso te ayudó a ser la persona que eres hoy. Y como muy bien ha dicho Susi, yo me alegro de que esto lo digan otras personas. Muchas veces cogemos textos de la Biblia y los lanzamos sin consideración. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. O Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y así nos ponemos así como en plan espiritual y en plan graciosete. Y ¿sabe, Sofía? ¿Sabe lo que en griego significa la palabra que dice todas las cosas? Todas las cosas. Y cuando le decimos eso a alguien que está roto, que ha sufrido en lo más profundo de su ser, puede que sienta dos cosas. Primero, que no te lo estás tomando en serio. Y segundo, que estás minimizando su dolor. El pasado no se puede cambiar, pero hay que mirarlo de frente. Y no hay que caramelizarlo. Las cosas son como son, Tere. Y tenemos que ser capaces de mirar a los ojos y de llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Al éxito, éxito, y al fracaso, fracaso. Y habrá cosas que son memorables, Eduardo, y dignas de ser recordadas, pero hay cosas que serán mejor olvidar. Porque el pasado no va a cambiar. Pero sí mi actitud. Sí mi actitud. Frente a él. Frente a él. Número 1, no podemos cambiar el pasado. Número 2, hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Lo voy a dividir en dos partes. Hay cosas que no podemos cambiar porque están fuera de nuestro control. Y hay gente que siente ansiedad o vive una eterna preocupación por cosas que no están en sus manos, como un resultado de fútbol, como cuestiones de política internacional. Pero ¿qué puedo hacer yo porque a un loco se le ocurra reducir la producción de barriles de Brent y me suba el gasoil? Yo no puedo hacer nada. Da igual si soy más o menos responsable, si soy más o menos eficiente en mi trabajo, esas cosas no dependen de mí. Y yo soy una persona, y me imagino que muchos de ustedes serán como yo soy una persona que se siente feliz en la rutina, porque no hay cosa que más nos desestabilice. Bueno, entre otras muchas, ¿no? Pero perder el control de nuestras propias vidas. Nos gusta tener todo bajo control. Y resignificamos nuestra vida con ciertas cosas que nos hacen sentir cómodos. Y nos gusta escuchar cierto tipo de música. Por eso casi siempre escuchamos la misma emisora o los mismos CDs. Y nos gusta cierto gobierno. Y nos gusta cierto tipo de hacer iglesia. Y nos gusta, no sé, el sentirnos cómodos, tener las cosas bajo nuestro control. Saber que empezamos a las 11:30. 11:30. Y que a la 1 nos vamos. Nos gusta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces
suceden cosas que cambian nuestra realidad y nos molestamos, porque empezamos, Jorge, a perder el control de nuestra realidad. Y eso no nos gusta, pero es que la vida está en un permanente cambio y no podemos luchar con eso. Y cuando las cosas cambian, luchamos contra ellos y de ser personas empoderadas nos volvemos amargados luchando con cosas que no están en nuestras manos el poder cambiarlas. Y otro ejemplo. Están aquellas personas que quieren hacer cambiar un sistema a la fuerza. Pero no pueden. Mira, como pastor, yo he escuchado, y varias veces este caso, pero muchas veces más que en persona, a través de la alfaguara espiritual, de mucha gente, ¿no? que me escribe por privado, pero mire, un ejemplo, y yo sé que muchos se van a sentir identificados, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que la iglesia en la que está necesita ciertos cambios. Y lo han hablado con los líderes de la iglesia. Pero hablar con ellos es como hablar con una pared. Oídos sordos. Y alguno me ha preguntado, Félix, ¿qué debo de hacer? ¿Me quedo o me voy? Y yo aprendí a nunca decidir por nadie. Yo puedo dejar ahí los elementos, pero cada uno tiene que tomar su responsabilidad. Y yo suelo decir, no puedes hacer tres cosas. Número uno, te puedes quedar en la iglesia, masticando tu frustración, sabiendo que nada va a cambiar. ¿Tiene algo de malo? No. Ya sabes lo que hay. Si te gusta, bien. Número dos, puedes volverte una piedra en el zapato del pastor. Voy a decir una palabra, pero no la siguiente. Ser una mosca y esperar cualquier cosa para crear un conflicto. Puedes hacerlo. O tercera opción. Si sientes que tienes visión y energía, puedes irte a otro lugar donde haga falta esa visión y esa energía. Pero lo importante, Isaías, es que vamos a tener que aprender a adaptarnos. Y que muchas veces tenemos que darnos cuenta de que tal vez estamos ladrándole al árbol equivocado. Y se nos están yendo las fuerzas. Porque hay cosas que no están bajo nuestro control y no van a cambiar. Y de tanto intentarlo, te vas a desgastar. Vas a drenar tus energías, porque no depende de ti. No depende de ti. Número 3. No podemos cambiar las personas. Bueno, ya, resumen, número 1, no podemos cambiar nuestro pasado. Número 2, hay ciertas circunstancias que no están bajo nuestro control. No podemos hacer nada. Número 3, no podemos cambiar a las personas. Lo voy a dividir en 3 partes este punto. Damaris, no se puede. Puedes manipular a las personas. Y eso en las iglesias pasa mucho, Puedes manipular a las personas. No estoy a favor de ello, Mónica, pero poder, se puede. Puedes influenciar a las personas, eso sí me encanta. Aunque hay 2 tipos de influencia, ¿verdad, Jorge? Está la influencia que es positiva, pero también hay una influencia que es negativa. Yo estoy a favor de la influencia positiva, Y también podemos presionar a las personas, eso sí. Pero tú no puedes cambiar a nadie. Bueno, ni tú, ni yo, nadie. Porque los cambios son decisiones personales. Y debemos dejar eso a cargo del Espíritu Santo. Pero hay personas con un buen corazón, porque no es que sean malas, tienen un corazón bonito.
Y por ejemplo, se meten en una relación sentimental y dicen, yo le voy a cambiar a ella. Porque yo era de eso, ¿eh? Yo pensaba que iba a cambiar a Marimar. Yo voy a cambiar a Marimar. Y miran, oye, Carmen Blanco decía, ¿por qué siempre te metes con Marimar? Hombre, porque para mí es más fácil decirle eso a Marimar que decirlo a mi padre. Oye, yo digo, voy a tratar de cambiar a este hombre. Y luego llega una semana, ¿qué pasa, tío? Te metes conmigo durante la predicación, porque no tienes respeto, yo soy tu padre. Para mí es más fácil. Y luego hacer chascarrillos en el coche mientras que regresamos. Anda, ¿cómo te pasaste que te metiste conmigo? ¿Eh? Bueno, hay gente que se mete en una relación pensando, yo voy a cambiarla. ¿Y sabes? Hay elementos que nosotros usamos para cambiar su comportamiento. Y utilizamos la culpa, el miedo, la vergüenza, la presión, el castigo. Eso pasa muchas veces en la iglesia. Yo por eso yo no hablo mucho de esas cosas. Porque yo me asqueé ya de eso. Muchas veces el querer cambiar a las personas con el miedo. Es que si no te vas a ir al infierno, eso no funciona. Porque entonces tu cambio está motivado, está con... A ti no te movió el amor, te movió el miedo. Te movió, o sea, esas cosas pueden. Pero sabes una cosa, que la decisión última es tuya. Son resortes propios. Venga, que esto lo habéis vivido todos, ¿eh? A nuestro lado hay gente que nos resulta insufrible. No sé, tal vez un familiar, ¿eh? Aquí en España siempre estamos con el chiste del cuñado, ¿no? El cuñadismo, ¿no? El cuñado, ¿eh? Siempre, en tal familia siempre hay el cuñado ese pesado. Que... Mira, no lo sé. Pero para hacerlo fácil. Hay gente que tú te das cuenta y están cerca de ti, Fernando. Y hay gente que tú percibes que siempre quieren polemizar contigo. O tú con él, ¿eh? A ver si ahora vamos a pensar que somos mejores que nadie, ¿eh? Y yo siempre suelo decir lo mismo. Tenemos que aprender a elegir nuestras batallas. No podemos entrar siempre al trapo. Hay gente que siempre nos busca en el mismo punto. Evitemos esas conversaciones. Y no pasa nada por decirlo honesta y sinceramente. Oye, mira, de este tema prefiero no hablar, Tere. Prefiero no tocarlo. ¿Por qué no nos centramos en las cosas que nos unen a ti y a mí? ¿Por qué siempre centrarnos en lo que nos va a llevar al conflicto, a la disputa, a la controversia? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente no tiene que pensar como nosotros. ¡Qué manía! Con que la gente piense como nosotros. A mí eso me ha traído mucho conflicto. Pero es cierto que es a través de las redes sociales, una que tampoco me afecta mucho, porque ya aprendí que esas cosas lo hablamos la semana pasada. Pero eso, por ejemplo, como que en la iglesia tiene que haber una idea única. Una idea única porque si en la iglesia nadie piensa igual. En la iglesia nadie piensa igual, sobre casi nada. Lo que pasa es que hemos aprendido un lenguaje común. Y nos sentimos seguros porque nadie nos señala. Pero si yo sacara a relucir cualquier tema, tal vez tendríamos 40 o 50 versiones distintas en esta mañana. Pero qué manía con que la gente piense igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, dejemos de presionar a la gente. Entonces, hay cosas que vamos a centrarnos en las cosas que nos unen. Y no siempre. Pero tenemos la capacidad de alejarnos de esas personas. Mira, hay gente a la que no puedes cambiar. Jorge, ¿te gustan todos tus compañeros de trabajo? Pero no lo puedes cambiar. ¿A que no los puedes cambiar? No lo puedes cambiar. No puedes. ¿Te gustan todos en tu familia? Pero no lo puedes cambiar. Tu suegra es tu suegra. Tu suegro es tu suegro. Tu cuñado es tu cuñado. Tu hermano es tu hermano. No los puedes cambiar. En la iglesia ya no te digo más. ¿Te gustan todos los hermanos de tu iglesia? Hay otros que con amor santo los mandamos a otra congregación, ¿a que sí? Pero no puedes cambiarlos. Pero oye, hay veces que por el bien tuyo y del otro, tomar un poco de distancia tampoco está mal. Antes que tirarse los trastos a la cabeza, guardar cierta distancia. Porque a las personas no se les puede cambiar.
Solo uno. Y no somos nosotros. Dejemos a Dios, dejemos al Espíritu Santo que haga su obra y no nos afanemos en cosas que no están bajo nuestro control. Y número 4. Pues no podemos cambiar el hecho de que vamos a sufrir. Si se acuerdan, la primera semana pues definimos un poquito qué era la felicidad. ¿Se acuerda, Eduardo? Y dijimos que la felicidad no consistía en vivir éxitos tras éxitos. Momentos agradables sumados a otros momentos agradables. Situaciones satisfactorias unidas a otras situaciones satisfactorias. Pero también dijimos, Susi, que la felicidad no consistía en eliminar los sentimientos displacenteros o desagradables, ¿no? Que eso es menos latino. Pasa que tengo también una concurrencia latina que quiere decir de qué palabras que a ellos le entienden más, ¿verdad? O sea, mira, pretender, Pedro o José, pretender ser feliz no experimentando el dolor es como querer aprender a nadar sin mojarte. Yo se lo tengo que agradecer, pero cuando eran pequeños, Jorge y mis padres me apuntaron a natación para que aprendiera a nadar. No me gustaba nada porque tenía que mojarme. El trauma del agua lo solucioné, Sofía, cuando me casé. Pero qué mal llevaba yo lo de mojarme, de verdad. No. Y claro, para aprender a nadar tenía que mojarme. Jacinta, yo quería aprender a nadar, pero sin mojarme. Bueno, pues aquí hay mucho, ¿no? Aquí hay mucho, no digo aquí, ahora no estoy hablando de la iglesia, aquí en el mundo, hay muchos que quieren ser felices sin experimentar el dolor. Y escúcheme, y no quiero simplificar, que yo he pegado aquí la gracieta para que no se me duerma nadie, pero escúchenme, hay gente que por muchos años, ¿verdad, Carmen? Por muchos años viven experimentando el dolor. Hay muchas personas que por muchos años están experimentando la necesidad. Y tú los ves, yo veo a Carmen y le veo ahí con un tono positivo a pesar de sus dolencias, de tener que estar siempre empastillada, legalmente pero empastillada, ¿verdad? Está aquí. Y, ¿sabe? Para mí son héroes. Son sobrevivientes y no se puede simplificar eso, ¿vale? Pero quiero que entendamos esto, que en la vida, dolor y alegrías van en el mismo paquete. Pero pensamos que por el hecho de ser cristianos, nuestra realidad va a ser distinta. Que Dios no va a permitir que yo pase necesidad. Que son otros los que contraen enfermedades, pero no yo. Que son otros los que pierden familiares cercanos, pero a mí Dios me va a proteger. Y nos formamos una teología que cuando se explota la burbuja nos lleva a la decepción con Dios. Y hacemos mucho lo que ha dicho Susi hoy en la dinámica que nos ha traído esta mañana, ¿no? Cogemos textos y los interpretamos a nuestro gusto. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Amén! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Amén! Y todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, lo haré. ¡Amén! Hombre, Félix, a ver qué vas a decir, porque eso está en la Biblia. Sí, pero el que tú te cojas unos cuantos versículos porque a ti te convengan y pensan que eso funciona como algo mágico, como una suerte de encantamiento, te va a llevar a la desesperación, porque así ni funciona Dios, ni funciona la vida, ni funciona la Biblia. A ver si estás de acuerdo conmigo, ¿no, Teresina, Fernando? A veces no son 10.000 los que caen, a veces eres tú. ¿O soy yo?
A veces el hecho de que habites bajo la sombra del Altísimo o bajo el abrigo del Altísimo no hará que contraigas la enfermedad que te llevará a la tumba. Y hay muchas veces que por mucho que tú le pongas a Dios en oración tu necesidad, tal vez en ese momento no va a ser suplida o saciada. Y cuando construimos ese castillo de naipes religioso, Tere, a la primera de cambio, se nos cae. Y así pasa. Que hay tanto cristiano desilusionado, porque edificaron sobre algo incorrecto. Resumimos lo de hoy y vamos terminando. No podemos cambiar nuestro pasado, por doloroso, vergonzoso o traumático que sea. No se puede cambiar. Podemos hacer una lectura diferente, una narrativa que nos ayude a nuestro presente, a nuestra vida. Pero no se olviden, hay cosas que están mal y no hay que endulzarlas. No todo lo que vino para hacerte más fuerte. Hay cosas que vinieron para destruirte. Y el hecho de que puedas contarlo y vivirlo hace de ti un héroe. Número 2. Hay circunstancias que no se pueden cambiar. Número 3. Hay personas que no van a cambiar simplemente porque a ti te convenga un cambio en ellas. Y número 4. El sufrimiento es inevitable. Todos vamos a sufrir. Todos y todas vamos a experimentar pérdidas de un tipo o de otro. Concluyo. Todo lo que hemos visto hoy, Teresina, ¿qué nos enseña? Que la vida es frágil, muy frágil. Y todos podemos sufrir dolor, todos podemos sufrir pérdida, todos podemos sufrir frustración. Por eso mi invitación en el día de hoy es que seas más agradecido con lo que ya tienes. Yo sé que a muchos de ustedes les faltan muchas cosas, pero mi opinión es que con lo que tienes se puede ser feliz. Se puede ser feliz. Hay gente que siempre se centra en lo que le falta, en lo que le falta, pensando en que si logra eso que le falta, alcanzará esa felicidad. Pero miren lo que les voy a decir. El que no aprende a contentarse y a ser feliz en su situación actual, es posible que cuando logre lo que pensaba, tampoco lo sea. Porque la actitud en nosotros ya no es una actitud óptima. Así es que valora a los hermanos que tienes, valora a los hijos que tienes, respeta a los padres que tienes si aún viven. Valora el techo en el que te cobijas, las lentejas que te vas a comer hoy, o la paella. Qué pena que no ha venido una tienda si no le hubiera preguntado. Cada vez que le pregunto qué va a hacer, se ríe. Marmitaco. Valora las cosas. Quiero terminar en esta mañana con 2 textos bíblicos. Y no se olviden de algo, hermanos. No se olvide, Jacinta. Cuando digo Jacinta me refiero a usted, ¿eh? Yo a mi madre le digo mamá. Porque si le digo Jacinta me da un bofetón. Pues le digo mamá. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Qué verdad, ¿no? ¿Verdad, Eduardo? Qué fácil es dejar Cuba para venirse a vivir a Fuenlabrada.
la ciudad de los polígonos, igualito, que Varadero, que La Habana. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a mí este versículo me encanta. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Guadalupe, Sofía, Carmen, Rosa. Y a Francisco, sin saber mucho de su biografía, pero él promete estar siempre con nosotros. Así que para ser felices, Juana, hay cosas que tenemos que abrazar. Hay cosas que tenemos que soltar porque no nos convienen. Vamos a tener que aprender a navegar o a surfear sobre circunstancias que no están en nuestras manos. Y terminamos la semana que viene con la canción del amigo este, ¿cómo se llamaba? No sé qué Torres, ¿eh? ¿Diego Torres? Diego Torres, ¿no? Diego Torres. Qué bien canta este hombre. Color Esperanza se llama su canción. Bueno, hablaremos de las bienaventuranzas. Y que al final la esperanza, Tere, es lo último. Sí. Tercera de Simeone. Que Dios me los bendiga. Amén.